tardes a todos. Un gusto saludarlos nuevamente en sesiones de Vivir Seguros. En este lunes que tenemos a un invitadazo que de alguna manera creo que nos hará conocer o entender un poquito por lo menos a algunos que no conocemos mucho del tema del seguro de responsabilidad civil. Pero antes de comenzar con esta sesión, quiero saludar a César Rojas, director general del periódico El Asegurador o del Asegurador. Ahora sí que para ver qué nos trae de nuevo, qué novedades nos trae César en estos días. Hola, pues buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en Zoom y también en Facebook Live. Pues bien, comenzando otra semana con un gran invitado y bueno, pues nada más recordarles que mañana tenemos entrevista con Roberto Luna, director del IMESFAC. El miércoles vamos a tener Beyond con el tema de tecnología, mitos y realidades, le pusimos así. En realidad, si queremos ver el alcance, qué tanto los agentes de seguros y el sector va a adoptar la tecnología después de la pandemia y qué tanto en realidad es más una moda. Después el jueves estaremos con Francisco Díaz Rosete, director de Reaseguro, director general de Suisse para México, Centroamérica y Panamá. Y el viernes vamos a tener una sesión de la grabación del podcast, que por cierto, quien tenga Spotify puede meterse a buscar Conversando con el Asegurador y ahí va a salir. La más reciente fue con nuestro amigo Fernando de la Torre. Y bueno, y el viernes tendremos a Gerardo Dávila, un agente de seguros que además es DJ profesional y anda de gira por todo el mundo tocando las tornamesas y también es agente de seguros. Esa plática va a ser muy interesante. Y bien, pues y agradecerles de nuevo pues, a los que en la semana pasada nos acompañaron al foro del asegurador, al foro agentes de seguros, cerca de 3,000 personas conectadas en algún punto. Así que pues muchas gracias para todos los que nos acompañaron, así como para los speakers. Y pues ya, eso es lo que hay para la semana y pues a darle. Entonces, bienvenido Gerardo y aquí te dejo en buenas manos. Gracias César, gracias. Pues Gerardo Díaz Magallón, qué gusto saludarte. Gracias por haber aceptado conversar de un tema como este. Al contrario, un placer. Buenas tardes a todos. Gerardo, cuéntanos un poquito. Se habla de muchos años de trayectoria, de mucha experiencia detrás, así que de tu vida profesional. ¿Cómo empieza esto y hasta llegar a este punto en donde ya nos vamos a poner a escucharte? Mira, pues como todos, llegué por accidente. Ya ves, o sea, alguien que diga, no, es que yo iba dirigido precisamente al sector seguros, todavía no conozco una persona así. Yo trabajaba pues como abogado en despachos de abogados, estuve en alguna notaría y después estuve en el Poder Judicial Federal, en un tribunal colegiado, en un juzgado de distrito. Y ahí fue cuando de repente me dicen, oye, mira, hay esta oportunidad. Hay un licenciado que se llama Francisco Luesa y que anda buscando un joven que tenga mucho empeño. Y precisamente me hablaron del reaseguro y le dije, oye, pues lo que pasa es que el empeño sí lo tengo, pero el reaseguro ni lo conozco. Eso no te preocupes porque ahí se encargan. Y total, ya hice, digamos, todos los procesos y pues ahí fue donde ingresé y me quedé precisamente en el seguro, empezando por ese segundo piso que es el reaseguro. Inclusive mi tesis la hice sobre el reaseguro porque yo tenía, digamos, que dar muchos pasos acelerados y dije, qué mejor que mi tesis salga también sobre los aspectos jurídicos del reaseguro. Y así fue como inició todo. 24 años en la Münchener, trabajando para México, Centroamérica y el Caribe, suscripción y siniestros, que obviamente eso también incluía lo que es la mercadotecnia hacia las aseguradoras y el contacto hacia algunos agentes y en un par de ocasiones a la MASFAC. Incursioné también por ahí en el comité de RC de AMIS. Ya después de esos 24 años en la Münchener, estuve 3 años en GMX, en donde estuve en el jurídico, pero con una, digamos, un aspecto dual, porque además de ver el aspecto jurídico, seguía capacitando a suscriptores, analistas de siniestros, en el desarrollo de productos y tuve a mi cargo un tiempo
lo que es la suscripción de Centroamérica, que también GMX estaba incursionando hacia allá como reasegurador. Después de salir de GMX, junto con un buen amigo, Juan Aldama, decidimos hacernos socios y pusimos una empresa de ajustes, asesoría y capacitación al mercado. Y básicamente ahí es en donde me centré en estos últimos años y ahora por las circunstancias que a todos nos agobian de este famoso COVID o COVID, veo que todo se está transformando y estoy pues incursionando en lo que son cursos online. Ah, perfecto. Oye, y como que pasaste en 2 segundos o 3 segundos 20 años en la AMIS, en el Comité de Responsabilidad Civil. Sí, Todo en la escuela, supongo yo que 20 años en una organización semejante con tantos participantes especializados. Pues mira, fue muy enriquecedor, muy interesante. Algunas veces la participación, digamos, de los suscriptores dejaba mucho que desear. Había de repente un ausentismo impresionante, pero pues obviamente el impulso, el apoyo hacia la AMIS, las informaciones que se recaban en la AMIS, aunque tienen algunos defectos que ya les podré comentar en alguno de los cursos, que lo viví de primera mano, pero sí, es muy interesante. Sin duda. Y hay que advertirles a quienes nos escuchan, ya sea por Facebook Live o Zoom, que de pronto van a oír algunos ladridos, ¿no? Sí, de hecho, mejor voy a cerrar un poquito la puerta para No, que no, está aminorar un bien. Yo creo poquito. que está bien. Tampoco creo que sea tan dramático. Yo creo que si lo ves después, que sea, pues finalmente, pues por algo están esos perros allá. Digamos, te convertiste en creador de una temporada, ¿no? Creador y ahora también un servicio para mascotas. Ah, bien, pues eso es excelente. Pues Gerardo, no vinieron a escuchar que platicáramos, sino que compartieras justamente lo que hoy nos vas a platicar. Así es que adelante, comienza por donde tú quieras. Así es que el Bueno, escenario es tuyo, yo voy a estar aquí al pendiente. vamos a intentar primero poner esto de compartir pantalla. Esperemos que no me falle. No creo. Y si no, ahorita le arreglamos. Esas son cosas de... Vamos a ver, está por aquí. A ver. Porque normalmente está en la parte baja, ya está. Parte baja de... La parte baja ahí está ya. Listo. Perfecto. Bueno, lo logramos. Ya está. Muy Adelante bien. entonces. Pues antes que nada, muchas gracias a la invitación de César, de Genomario, amigos entrañables de décadas, debo de aceptar, ya no son años. Y muchas gracias por su asistencia al público en general. Vamos a hablar un poquito de lo que es el seguro de responsabilidad civil con un enfoque diferente, porque a través de los años que llevo en el mercado, todavía es la fecha en la que muchas personas de altos niveles me dicen, no, pero es que en el seguro de RC no pasa nada, no hay riesgo, no hay siniestros, en fin, eso lo vengo oyendo desde que inicié allá por 1985 y ya estamos en el 2020 y en algunas personas de alto nivel lo sigo escuchando y no hay nada más equívoco que esa afirmación. El seguro de RC sí representa una exposición y con base en algunas reformas legales, en la actualización de lo que es el salario mínimo para la indemnización, el cambio de la mentalidad en los jueces respecto a la indemnización por daño moral, nos hacen ver que no es como algunos quieren afirmar, de que en el seguro de RC no pasa nada, sino al contrario, sí necesitamos ver este ramo con el debido cuidado que amerita. Aquí estamos viendo precisamente los tipos de daños que se pueden presentar, que por un lado afectan al patrimonio,
que es donde se encuentran o donde encasillamos lo que son los perjuicios. Perdón, aquí hubo un error de dedo. Deben de ser perjuicios. Y el daño en los bienes. Y por otro lado, lo que son los daños extrapatrimoniales o los que se encuentran fuera del patrimonio, que puede ser o el daño físico a las personas o el daño moral. Y cuando hablamos de daño físico, desafortunadamente, en algunos casos estamos hablando también de la muerte. Bien, respecto a los tipos de daños, encontramos entonces el daño propiamente dicho, el perjuicio, aquí sí lo escribieron bien, y el daño moral. El daño moral, no nos olvidemos, es algo que en México, digamos, es un poco más joven que lo que se refiere al daño o al perjuicio, aun cuando ya tenemos pues cerca de unos 30, 40 años con el daño moral. En sus inicios no hizo ruido esta sección en las sentencias, pero de unos 15 años para acá, tal vez un poquito más, 20 años, sí ya el daño moral tiene un peso muy importante y en algunas pólizas ha sido categórica su situación. Bien, acuérdense que todo lo que es la responsabilidad civil debemos de encontrar siempre a un causante del daño, a lo que sería el responsable. Porque muchas veces ha habido siniestros en los que lo único que analiza el ajustador o el analista del siniestro es en ver, hay una víctima, sí, adelante a IRC. Y no es necesariamente así. Por eso es que necesitamos encontrar ese nexo causal, que es el vínculo o la relación de causalidad entre la conducta culpable de una persona y el daño que se produjo. La conducta debe de ser causa directa e inmediata del daño. La RC, por cosas propias, ¿sí? Es muy importante. Aquí los dibujos, sobre todo el de abajo a la izquierda, está un poco exagerado, pero cualquier objeto, incluyendo los seres vivos, entiéndase mascotas o animales exóticos en algunos negocios, en algunas empresas o con algunas personas, sí está cubierto. Obviamente debe de haber mucho cuidado en la suscripción, en el manejo de ese tipo de riesgos. ¿Cuáles son los fundamentos o las bases por las cuales debe de responder una empresa, por ejemplo, por sus trabajadores? O en el caso de la RC familiar, ¿por qué debe de responder, por ejemplo, ese padre de familia por sus hijos o por algunos empleados domésticos que tiene? Precisamente porque dentro del derecho está lo que se llama culpa in vigilando o culpa in eligendo, en donde precisamente por no haber tenido el cuidado necesario en el caso, por ejemplo, de los menores, o no haber elegido a la mejor persona que pudiera realizar ese trabajo, por eso es que el patrón o el padre de familia debe de responder. La RC por animales. Muchas veces no se le da la importancia a este aspecto y sin embargo ya son muchos los siniestros que yo he visto y vivido en esta trayectoria que he tenido. Algunos, por ejemplo, cadenas hoteleras allá por la zona de Vallarta o en la Riviera Maya y Cancún ya han tenido pues drásticas consecuencias con estos animales, algunos animales exóticos que han tenido en jaulas o en algún hábitat, o bien en los animales que por la situación del ecosistema son naturales de la región y que de repente le han salido a algunas personas. Ejemplo, el de un cocodrilo, que son varios los siniestros que he manejado, pero recuerdo uno donde atacó a un par de extranjeros y obviamente ahí ya se involucra inclusive la cobertura de demandas provenientes del extranjero y ya estamos hablando de montos mucho más altos para el caso de la indemnización. Apenas hace no más de 5 días
acaba de haber otra situación por ahí por Vallarta, en donde un cocodrilo atacó a un menor de edad. Esto no tiene más de 5 días. No sé si alguno le dio seguimiento a esta noticia, pero son situaciones que, digamos, recurrentemente existen. En cuanto, digamos, ya a animales no tan exóticos, la mordedura de un perro. También ahí puede haber drásticas consecuencias, porque no es nada más, digamos, la visita al médico y exagerando el mejoral y la venda elástica, no. En algunos casos ya estamos hablando de gente que requiere 5 o 6 cirugías, y si analizamos, digamos, cómo están los costos de los hospitales, pues 5 o 6 cirugías ya estamos hablando de millones de pesos. Si le sumamos la problemática del daño moral, un caso de estos, no exagero si les digo que puede llegar entre 15 a 30 millones de pesos la indemnización, y ahí estamos hablando de una póliza de RC familiar. ¿Cuál es la suma asegurada que normalmente se maneja en el mercado para una RC familiar? Es muy por debajo de ese monto que les acabo de decir. Por eso es que precisamente esta charla habla de que no existe, digamos, una exposición muy baja o mínima en lo que es el seguro de RC, porque aunque sea una póliza a los que mucha gente no le da importancia, como la RC familiar, sí nos puede traer un siniestro, como ya les mencioné, de 20 o 30 millones de pesos por la exposición, por el siniestro. Aquí lo que les quiero mostrar es que existen accidentes, el mero accidente, y el Código Civil o los códigos civiles nos lo indican, que cuando no existe culpa de ninguna de las partes y existen daños, cada uno soportará el daño que sufrió. Es decir, acuérdense que ya habíamos hablado en una lámina anterior que debe de haber el nexo causal, el vínculo, la relación. Si no hay culpa por una de las partes y se produce el daño, es lo que conoceríamos como accidente, y esos casos no ameritan indemnización. También no nos olvidemos que existe la responsabilidad objetiva, y que precisamente es cuando se maneja un objeto peligroso. Y el objeto puede ser, por ejemplo, un vehículo, pero el objeto podría ser, por ejemplo, una planta de luz que alguien manejara en su casa, o en riesgos ya mayores, por ejemplo, la Corte en su momento dictaminó el volumen de un edificio como un objeto peligroso. En fin, obviamente si tenemos productos químicos almacenados, pues ahí se puede generar también esta situación de la responsabilidad objetiva. Y ahí ya no necesitamos que exista responsabilidad o culpa de una de las partes, sino simplemente por el tener o el usar cosas u objetos peligrosos, ya uno va a tener cierta responsabilidad. ¿Qué quiere decir indemnizar? Proviene de la palabra indemne, que quiere decir sin daño, dejar sin daño. Entonces, indemnización es una manera de intentar reparar el daño. Tenemos el pago de daños y perjuicios. Ya vimos que daños se compone de daño, de perjuicio y de daño moral. En el caso de la responsabilidad civil, del seguro de responsabilidad civil, ese daño moral debe de ser consecuencial, es decir, debe de ser consecuencia de un daño físico o material, y no solo un daño moral propiamente dicho, porque ahí ya estaríamos en otro aspecto que no cubre este seguro. El pago de daños, que es la aportación de bienes, es decir, en otras palabras, dinero, que equivalen a la pérdida o menoscabos sufridos en el patrimonio de la persona para compensarlo. El pago de perjuicios es la aportación de bienes o de dinero
equivalentes a la ganancia lícita que dejó de percibir el dañado, la víctima, y por la cual sufre esa merma. La indemnización del daño moral. Como les decía, ya el daño moral tiene algunas décadas en el sistema mexicano, pero en últimos lustros es cuando ha despuntado, cuando ha despegado este daño moral. Y para ello no hizo falta ninguna modificación legal, sino que simplemente los jueces, digamos, van cambiando, van abriendo pues su bagaje, su conocimiento, y es cuando, si en un principio no le tomaban importancia, pues ya conforme avanza la sociedad, conforme ellos también se van enriqueciendo en conocimiento y ven que en otros países el daño moral se indemniza con montos más altos y que los despachos de abogados les empiezan a demostrar y a argumentar el que una persona sufre un daño moral, y lo hacen mediante estudios psicológicos, en fin, etcétera, etcétera, obviamente es cuando empiezan a incrementarse esas indemnizaciones por daño moral. Y antes, o en algunos estados, sus códigos civiles en un principio hablaban de que la indemnización del daño moral iba a corresponder a una tercera parte del daño. En algunos otros casos llegaba a un tanto igual que el monto del daño físico o daño a la persona, pero ya con las reformas que hubo hace muchos años, esto no es reciente, el daño moral es prácticamente ilimitado. Y el juez es el que, de acuerdo a lo que argumenten ambas partes, va a tomar esa resolución y va a fijar el monto de indemnización por daño moral, que les digo, ya en varias pólizas ha alcanzado 10, 20, 30 o un poco más de millones de pesos el daño moral a una persona. Entonces, si lo llevamos esto ya a la RC Industria, comercio, hotelería, etcétera, etcétera, como parte de la indemnización por daño moral se toma en cuenta la situación financiera del causante del daño y de quien recibe el daño, es decir, de la víctima, ahí sí ya podemos estar hablando de que los jueces pues sí pueden estar pensando en millones o decenas de millones, y tal vez llegue algún día el caso en que se hable de cientos de millones de pesos por la indemnización solo por este concepto del daño moral. Este es un ejemplo muy rápido del Código Civil Federal de cómo se indemnizaría hoy por hoy una indemnización por muerte. Entonces estamos tomando aquí los artículos del Código Civil y de la Ley Federal del Trabajo, que son 1915, 501 y 502. Estamos tomando en cuenta el número de días, que serían 5,060, elevados por 4, por el salario mínimo, que nada más, por ejemplo, lo puse hoy por hoy en 88 pesos, de tal manera que una indemnización por muerte hoy por hoy para una persona, estamos hablando de cifras redondas, 1,800,000 pesos. Y repito, eso es el daño físico a la persona. A este 1,800,000 pesos hay todavía que agregarle el perjuicio, que eso también hay formas de poderlo, digamos, pues calcular, y agregar todavía el daño moral. Entonces, si estamos hablando del daño físico, 1,800, de perjuicios, que eso es dependiendo lo que hubiere percibido la persona, el tiempo que deje de trabajar, etcétera, etcétera. Y el daño moral, podemos estar viendo que una indemnización a una persona que haya fallecido, al heredero le corresponderían pues de 5 a 10 millones de pesos fácilmente. Y eso estamos hablando del daño a una persona. Ahora, un evento bien puede estar dañando a
10, 20, 30 personas. Entonces, imagínense, estamos hablando de que si la indemnización es de 5 a 10 millones por persona y estamos hablando de que la posibilidad de daño sean 10, 20 o 30 personas, sí estamos hablando de montos muy altos comparado con las sumas aseguradas que tenemos hoy en día todavía en el mercado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esas sumas aseguradas porque se nos pueden estar quedando muy bajas. Por ejemplo, en el aspecto de automóviles del seguro obligatorio, todavía veo pólizas en el mercado que tienen límites muy restringidos y que en un evento que llegue a juicio y que haya un buen despacho detrás, sí, esas pólizas pueden ser totalmente, digamos, insuficientes para una indemnización. Obviamente la indemnización se debe de hacer conforme a derecho, es decir, si necesita de preferencia la asesoría de un abogado, ¿verdad? Para que pues los argumentos sean lo más apegados a derecho. Como les decía yo, el daño moral que se cubre es el daño moral consecuencial, además del daño propiamente dicho y del perjuicio. Se cubre el deterioro de bienes o el menoscabo a la salud de terceros por daños no dolosos. Acuérdense que el seguro de RC no cubre intencionalidad, sino deben de ser aspectos no dolosos y que ocurran dentro de la vigencia de la póliza. La póliza del seguro de responsabilidad civil tiene la función indemnizatoria, pero también otorga lo que corresponde a los gastos de defensa. Y aquí también es otro punto a considerar. Los gastos de defensa en algunos juicios sí se nos pueden inflar y también puede ser ya un monto bastante importante que no debemos de menospreciar. Y para algunas pólizas manejamos la cláusula de siniestros en serie. Esto va más encaminado a, por ejemplo, las pólizas de RC industrial, en donde ya no es un solo producto el que nos está generando el daño, sino que puede ser todo el lote, toda la serie que se hizo y que llevan ese defecto, ese error en la elaboración, y cada uno de esos productos puede generar siniestros en distintos momentos y a distinto número de personas. Entonces, ahí sí ya podemos tener decenas o centenas de afectados, como se ha visto en otros países, y no sé, muchos deben de conocer ya lo que es el retiro de mercado, en donde precisamente se saca del mercado un número, un lote de productos que son los que se sospecha tienen ese error en la fabricación y que cada uno de ellos podría ocasionar un siniestro, dañando cada uno de ellos a 1, 3, 5, 10 o más personas. Entonces ya estamos hablando que en estos siniestros puede haber, como les decía yo, centenas de afectados. También no debemos de olvidar que en los supermercados, en las tiendas, se puede dar lo que se conoce como el slip and fall. Es decir, esos resbalones, esas caídas, porque se empezaron a deshielar esos anaqueles en donde tenían de muestra el pescado o la verdura, o que se chorrearon ahí algunas frutas o verduras, o que a alguien se le derramó algún tipo de líquido y que pueden generar caídas. Esas caídas también son muy delicadas, y ahí en las caídas no solo estoy hablando en supermercados, ya también lo hemos vivido en bancos y en otro tipo de comercios, en donde una persona por un resbalón o una caída se puede romper la cadera o algún hueso o lesionarse la columna, en fin, o sea, un resbalón de estos, pues a lo mejor un niño que por la juventud puede ser como de hule o de goma,
ya a una persona de determinada edad sí le puede generar un problema mayor en lo que es sobre todo el aspecto esquelético, en los huesos. Y esas indemnizaciones en donde puede haber una merma, digamos, en la salud, también generan unas indemnizaciones mucho más elevadas. Bien, pues un poquito corta, pero básicamente esta es la presentación que les quería dar, porque son muchos aspectos que algunas veces olvidamos y que debemos considerar al momento, sobre todo, de suscribir una póliza o como agente de promoverla ante nuestro cliente, y debemos considerar que la suma asegurada sea lo suficiente para que el cliente quede bien cubierto. Vender una póliza que al momento del primer siniestro se nos quede corto, sí le puede generar una migraña, un dolor de cabeza bastante fuerte a ese asegurado. Entonces, Genuario, no sé si quieres... Sí, cómo no, sí, hay algunas preguntas, así es que entonces vamos, si quieres, comentando algunas. Una de ellas comienza digamos, por buscar la precisión. ¿Con base en qué unidad? Es decir, salario mínimo, ¿bajo qué concepto es que realmente se estiman las indemnizaciones? Bueno, tal como lo dice el Código Civil, es lo que debemos de seguir. Y se habla del salario mínimo más alto que esté vigente en la región. Fundamentalmente es por allá, ok. Sí. También parece haber de pronto una confusión entre daño moral y el famoso daño punitivo, que finalmente sabemos que los daños punitivos en otros países por lo menos son estratosféricos muchas veces, acompañando al daño moral. Sí. Bueno, ¿cómo se explica o se debe entender ese daño? El daño moral es, de acuerdo al Código Civil, una indemnización a la víctima o a sus herederos, ¿sí?, que va directamente relacionado del daño que se produjo por esa culpa o negligencia a la víctima o sus herederos. El daño punitivo en esos otros países, como por ejemplo podría ser Estados Unidos, es más un castigo que está poniendo la sociedad a través de la corte a ese transgresor, vamos a llamarle así, del evento dañoso. Entonces, mientras que en México está pensado entre causante del daño y víctima directamente, las partes, vamos a llamarlo así, en Estados Unidos se ve como un daño social, un daño de la sociedad, un castigo de la sociedad hacia ese causante del daño. Perfecto. Aquí dice, cada estado tiene su código civil y señala diferentes montos de indemnización, como decías. Desde tu perspectiva, ¿cuál se debe aplicar en los estados, el de los estados o el del Código Civil Federal? Bueno, hay reglas totalmente claras de qué código se va a utilizar. No es a modo, sino que hay reglas de qué código debe de aplicar en cada caso. Porque si no argumentamos el Código Civil que deba de aplicar en ese momento, en esa situación, un juez lo puede desestimar. Entonces, ahí ya, digamos, el abogado les va a decir, aquí tenemos que utilizar el de allá, en fin, ¿no? Ok, esa fue no la es pregunta. que uno diga, pues yo quiero usar porque me conviene. No, no es así. Hay reglas para el efecto. Sí. Esa fue una pregunta de Sergio Betanzos. Ahora Raúl García Reimert nos pregunta, en minería la suma asegurada es una pesadilla, y yo creo que sí. Y más por RC ambiental, obligatorio en minas. ¿Qué opinas de este último? Bueno, la RC ambiental es todo un tema, ¿no? Que de hecho, pues para quien guste, tengo un curso que abarca ese aspecto. Pero vaya, el seguro por contaminación es, digamos, todo un tema porque debemos de hablar de qué coberturas va a tener y debemos hacer un análisis para cada riesgo para saber cuál es la suma asegurada.
vamos a suponer, estamos por allá en el norte y supongamos que la contaminación aquí es por algo que se diluye en el ambiente, un aspecto, digamos que el viento pueda propagar este gas o esta situación dañosa. Entonces, si vemos que los daños van hacia una población o entendamos una ciudad, pues ahí no es lo mismo, ¿verdad? Que el daño se genere alrededor de una fábrica que está a la mitad del desierto, a que los vientos traigan a una ciudad de importancia esa situación y que pueda dañar ya varias colonias o lo que serían, digamos, varias delegaciones, si lo llevamos a cómo se maneja la situación en Ciudad de México. Entonces, ahí sí el daño se multiplicaría, es decir, se elevaría geométricamente. Entonces, necesitamos tener escenarios, que hay empresas que se dedican a eso, para fijar sumas aseguradas adecuadas. O lo mismo, si algo se vierte en un río o en un conducto acuífero, también ahí el daño se nos puede multiplicar. Entonces, sí, el seguro de contaminación es muy, muy delicado. En efecto, creo que hasta pesadilla, como dice Raúl, se queda corta la palabra, porque sí son aspectos ya más importantes. Ahora, ustedes no están ni para escucharlo, ni yo para decirlo, pero pues como a veces me gusta hablar, debemos de manejar el seguro de contaminación con mucho cuidado. Yo voy a muchas plantas y he ido de inspección, y a algunos de los que están escuchando les consta, Raúl, entre otros, y hemos visto en esas fábricas los pajaritos esos que parecen canarios, que dice industria verde, y de verde solo tienen el pasto que está ahí. En fin, en los cursos ya puedo hablar más detalladamente con conocimiento de causa, pero en algunos estados estamos encima de polvorines. Así de plano. Sí. Oye, aquí hay una pregunta. Dice, ahora con el COVID-19, si voy de vacaciones y me hacen una prueba en el hotel y no presento el virus, regreso de vacaciones a mi casa y me diagnostican el virus. Haciendo investigación de tiempos, lo contraje en el hotel. ¿Lo puedo demandar? Bueno, esto es muy interesante y ya hemos manejado algunos casos similares. Algunos británicos, ingleses, que vinieron a un centro hotelero y ahí estuvieron comiendo, en fin, pero muchas veces salen a un tour o salen ahí a conocer el pueblito, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que yo les mencionaba hace un rato. Debemos de ver el nexo causal, es decir, la relación de la conducta y el daño. Y gracias a algunos expertos hemos podido demostrar que el daño no se produjo, por ejemplo, en el hotel, sino que se produjo en el restaurante de ahí de la costera, y ahí fue el origen del daño. Entonces, lo que yo les decía, hay que hacer análisis. En algunos casos relativamente sencillos, con gente adecuada, gente capacitada, se puede corroborar esta situación, y habrá casos en los que no. Entonces, si es fácilmente determinable, aquí fue el lugar del contagio, evidentemente existe responsabilidad. Pero cuando tengamos, como decía mi compadre, todos los pelos de la burra en la mano. Así es. Oye, otro tema también, tú mencionaste el tema de las sumas aseguradas, bajas. Muy Ahí, bajas. ahí que, digamos, ¿en dónde está el problema? Se habla aquí de algún modo en que el propio asegurado, vamos a decirlo así, pide la prima más baja o compra el seguro, si es obligatorio, sencillamente para cubrir un requisito, pero no va más allá. Pero Sí. ahí ¿quién está fallando? Por decir fallando, quizá no sea la palabra, la aseguradora, el agente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo tendría que fijarse o con base en qué se fija la suma asegurada, digamos, para estar Sí, medianamente cubierto? me estoy tratando de acordar del nombre técnico de eso.
que un filósofo decía, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Creo que es, no me acuerdo bien, es que es tan técnico este término que no lo recuerdo. Así Pero es. ahí está la situación. Si yo, compañía de seguros, sé que este límite no le va a servir al cliente, pues mejor debo de fijar en mis políticas una suma asegurada más alta. Si yo, agente de productor de seguros, estoy para asesorar a mi cliente, si no le digo nada porque quiere cumplir nada más con el requisito, pues realmente no le estoy dando asesoría. En efecto, por la situación económica, que ahorita estamos peor que antes, y ya antes estábamos mal, el cliente pues quiere pagar lo menos en cualquier caso, en la gasolina, en la reparación del coche, en las escuelas de los niños, en fin, él, digamos, su papel es tratar de pagar lo menos posible. Pero para eso hay un profesional que obtiene una cédula y que precisamente está para asesorar al cliente. Y él se respalda de una compañía de seguros que también debe de trabajar profesionalmente para que entre ellos le digan, ¿sabes qué? No, a tu cliente esto no le va a servir y le vamos a causar un mal en vez de causarle un bien. Entonces, pues ahí, digamos, cada una de esas partes tiene culpa. Pero sí es muy importante el que podamos asesorar y crear esa conciencia en la sociedad. Nunca va a venir el aspecto de la sociedad hacia el seguro, sino que tenemos que ir del seguro hacia la promoción y venta y al cliente, pienso yo. Aquí creo que surge otro tema, el tema del seguro de responsabilidad por errores y omisiones. Ajá, ese punto. ¿Qué tanto se pone en riesgo eso para el agente? Muchísimo, porque es que él me dijo que esta suma asegurada me bastaba y en el primer siniestro la estoy rebasando 5 o 10 veces. Entonces quiere decir que la asesoría estuvo mal. Y obviamente no estaría muy difícil demostrarle, ya no al gran despacho de abogados, sino a uno de mediana estampa, el decir, oye, esta asesoría estuvo mal y debemos de aplicar la póliza de RC profesional, la de errores o omisiones, efectivamente. Entonces, sí, ahí estamos exponiendo nuestra responsabilidad por el posible error u omisión y como agente de seguros me refiero. Entonces, por eso es que también el agente debe de poner su granito de arena y que también le asesoren de la compañía de seguros para que se vendan pólizas lo más razonable posible, ¿no? Y no nada más para pasar el trámite. Ahora, hablemos, por ejemplo, de autos. En autos, y aquí nos lo comentan de algún modo, de pronto no sé si eso haga que se confíen a la hora de elegir unas sumas aseguradas, porque resulta que pues ya de pronto te das cuenta que atropellaron a alguien o le causaron un daño y con 100,000 pesos arreglan eso, pero pues, por otros caminos. Allí, que digamos, ¿será eso un factor que definitivamente incida en la fijación de la suma asegurada? Ay, Genuario, me vas a hacer hablar. De eso se trata, a ver. Eh, pues ya no sé si decir afortunada o desafortunadamente, me tocó estar en su momento en la fijación de las sumas aseguradas, por ejemplo, a las gaseras, en la famosa RC Gaseras. Y también, afortunadamente o desafortunadamente, me tocó estar cuando se estaba analizando la suma asegurada para la RC obligatoria de automóviles, me refiero. Ay, ambos casos, ay, fueron patéticos. ¿Por qué?
En su momento estuvimos hablando con la gente, creo que se llamaba del CENER, la cuestión esta de energía. Estuvimos hablando con el ramo de automóviles, en fin, autoridades. Amis nos platicaba del cabildeo que se hacía por allá en el Poder Legislativo, reuniones con la H Comisión, en fin. Pues mira, para decirlo en corto, esas sumas aseguradas salieron de la técnica del mago. Es decir, ¿me están viendo los brazos? Sí, sí, sí. Así. Ok. Bueno. Quien me diga que hicieron cálculos, estudios, números, yo estuve ahí y argumenté y fracasé. Pero en los dos casos que les mencioné, las sumas aseguradas fueron de que alguien dijo, mira, esto y ya, para cumplir. También lo hicieron para cumplir. Así como las pólizas que quieren los clientes de X miles de pesos, estos montos también los sacaron, les digo así, o de la chistera, del sombrero del mago. Es desconocimiento, yo creo que en gran medida también. Aquí hay un comentario también de Sergio Betanzos que dice, creo que falla la gente por desconocimiento de la responsabilidad civil, que deberían tomar un curso en la materia. Dice, ojalá contigo. Eso es probable, pero tiene solución. Claro. Hay alguien que está dando cursos online. Exacto, porque decía, eso, de modo que no lo tomen contigo. Oye, ¿y cómo opera entre una agente persona física y una agente persona moral? Tiene evidentemente que sus caminos, supongo yo, para fijar la responsabilidad de errores y omisiones en esos casos. Yo sé que eso va a terminar en un curso, pero bueno, Bueno, ¿te refieres a la suma asegurada de la póliza de errores o omisiones? Así es, ajá. Obviamente va, digamos, en relación directa a la prima que producen. Básicamente, o sea que sí. Por ahí es el primer Entonces, problema. obviamente, normalmente un corredor de seguro directo tiene límites más elevados que un agente persona física, aunque en algunos casos los agentes tienen producciones muy elevadas y necesitarían una suma asegurada elevada. Bien, aquí hay una pregunta que son de esas que dices tú, ay, me haces hablar, pero bueno, vamos a ver qué dices, ¿no? Dice, ¿cómo se ve el desarrollo de indemnizaciones por daños ambientales en México y qué grado de autonomía tienen los jueces actualmente si el causante del daño es alguna dependencia del gobierno federal de esta administración? Ya me hiciste, mira, ay, otra vez. Otra vez a los... es triste también el aspecto ambiental. No sé si venga mucho al caso, pero hace algunas décadas hubo un daño por allá en un arrecife y ciertamente ahorita no recuerdo si fue en Cancún, pero sospecho que sí. Para no ir muy lejos, las autoridades administrativas ambientales en aquel entonces no tenían mucha idea de la situación y pues no, ¿por qué decir en aquel entonces? Creo que actualmente tampoco. Pues muchas veces se pone al amigo, al compadre o al único que conocíamos que trabaja en ese medio y lo ponen a dirigir una de estas dependencias. Pero en aspectos, por ejemplo, de responsabilidad civil, pues andan muy lejos de conocer las bases y los principios. Entonces, las sumas aseguradas o la forma, ya en el caso de un siniestro concreto, de remediar algún terreno, por ejemplo, por allá en los desiertos o en alguna zona rural, ha sido lamentable. Muchas veces no conocen ni el aspecto químico de cómo
realmente remediar alguna situación. Y eso me tocó vivirlo, en donde la autoridad dijo, remédienlo por este camino que no era el adecuado, se hizo por imposición de la autoridad y obviamente no se redujo ni un 2% ese daño en ese terreno. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. En el seguro ambiental yo les diría, necesitan un asesoramiento profesional de empresas que estén realmente metidas, tanto en el aspecto ambiental como que conozcan el organigrama de las dependencias, porque si no, también ahí van a sufrir fuertes migrañas. Pero todo esto lo abordamos en el curso. Claro. Oye, y justamente en el plano de sumas aseguradas y obviamente de primas, ¿tú crees que tiene como origen la competencia desmedida a veces? En el costo de la prima, desafortunadamente sí. Pero volvemos a la situación. Por no conocer la exposición, por aquellos grandes jerarcas que yo les decía que dicen que en el seguro de responsabilidad civil no pasa nada, pues obviamente si una póliza le cobras 1,000,000 de pesos o le cobras 100,000 pesos o les cobras 10,000 pesos, para ellos no les dice nada porque no conocen la verdadera exposición. Y como también técnicamente se dice, el que nada sabe, nada teme. Entonces, si yo no conozco DRC y me dicen que esta empresa debe de pagar 1,000,000 de pesos de prima o 10,000 pesos de prima, como no tengo idea de cuál es la verdadera exposición, pues sí, cóbrale los 10,000 pesos. O sea, porque si la cobramos más alto, la vamos a perder. Pero, ¿qué es lo que están realmente haciendo? Y muchas veces es metiéndose a un siniestro. Ese es un problema serio. Oye, ya preguntan aquí justamente a través del curso de RC Ambiental, eh, ¿cómo se podrían comunicar contigo? Al final yo veo por ahí en tus datos que eres coach de seguros de RC. Pues, y me suena como que puedes ayudar a los agentes, puedes ayudar a las empresas, tanto de seguros como de reaseguro y como clientes. Brokers, Ajá. agentes de seguro, sí. Así es. ¿Pero dónde te localizan o cómo te localizan? ¿Tienes algún dato ahí que lo anotemos por este Bueno, lado? en Facebook, digamos que la página se llama Seguro de RC. Así, Seguro de RC. Seguro de RC. Si se ponen a buscar en Facebook, ahí donde dice buscar personas, ponen Seguro de RC, los va a dirigir a mi página. Ah, perfecto. O también pueden buscar en el LinkedIn Gerardo Díaz. Espero que no haya demasiados. Y ahí debe de aparecerles uno que diga que está en lo que es reaseguro, seguros, etcétera, etcétera. Y en cualquiera de ellas vienen mis datos. Ahí está el número de teléfono, el correo electrónico. Ahora, en el peor de los casos, yo no sé alguno que se los pueda pedir a ustedes directamente si pudieran hacer favor de proporcionarlos. Sí, no hay problema, claro que sí, sí se los damos en ese sentido, porque lo que se trata es que tengan acceso. Hay un comentario por aquí que tiene que ver con las autoridades encargadas de determinar los montos. Dice que a veces no tienen ni idea de qué se trata esto. ¿Tú coincides con eso? ¿Por qué insistes en hacerme hablar, Gemario? Creo que te gusta. Yo creo que yo te oigo hasta la voz del difunto don Arturo Díaz Bravo, que él decía, así es. Pues sí, en efecto. Sí, hay jueces que no conocen ni la O por lo redondo. Y hablo con bases. Ya le piqué aquí al teclado. No, está bien. Sí, hay unos que no tienen mucha idea. Hay otros que debemos de reconocer, sí se han metido, a lo mejor no hasta donde uno quisiera, pero vaya, han hecho su tarea y han tratado de hacer las cosas mejor. Pero lo que sí es una verdad es que sí los montos indemnizatorios, sobre todo los de daño moral, sí se han ido incrementando. Y eso lo hemos visto en los seguros de RC profesional, sobre todo del sector hospitalario, médico, aún en industrias
y en algunos otros sectores, construcción y hasta en RC privadas. Entonces, sí, todavía hay desconocimiento y mucho, pero también hay otros jueces que sí han ido avanzando, que sí se han metido, les he visto a pocos, pero sí les he visto ese entusiasmo y esas ganas de aprender. Y hay otros que a lo mejor no tienen ese conocimiento, pero sí están agitando su varita y han ido incrementando esas sentencias, aumentando los montos por daño moral. Ahí Bueno, aquí, Raúl vi que comentó algo. justamente sí, eso justamente te iba a leer, aparte que dice que hijo de tigre pintito, que pocos saben de ese tema como lo sabía tu papá y lo sabes tú. Dice, pero el Río Sonora va ya en 2,000 millones de pesos. No, ahí está, para que no me dejen mentir, o sea, de que sí se están ya hablando de cifras, pues que no las traigo en el bolsillo en este momento, ¿no? Deben ser casos muy, muy interesantes. Oye, ¿y las demandas colectivas, cómo ves? ¿Qué futuro les ves? Pues también se ha ido preparando, gestando todo para que en algunos sectores se empiecen a manejar. Sí, también ya se están contemplando. Es decir, la RC no debe pasar inadvertida porque en realidad sí tiene muchas, Sí, muchas cosas, ¿no? lo importante es que no es un ramo muerto, no es un ramo de menor importancia. Cuando yo inicié en el seguro, era un ramo que no llegaba ni al 1.5% de la prima de daños, pero que si hacemos el cálculo hoy por hoy, la prima de RC, digamos, en el cuadro comparativo del seguro de daños sin autos, ya anda por el 13%. Si consideramos daños más autos, anda en el 6%. Pero si hace unos días, como les digo yo, cuando inicié el seguro, andábamos a duras penas en el 1.2, 1.3%, sí se ha incrementado. Todavía hay futuro, es decir, la RC sí se ha incrementado fuertemente, pero todavía tiene a futuro mucho crecimiento en primas y en siniestros, en primas y en siniestros. Pero vaya, sí es un ramo, es como cuando hablamos de la tierra, ¿no? O sea, los volcanes están vivos. Ah, bueno, en RC el seguro está vivo. Es decir, no es algo, como les decía yo, como dicen algunos, en este ramo no pasa nada, ese ramo es así de basurita, que alguien utilizó ese término alguna vez y se me pusieron los pelos de punta, pero sí, es un ramo totalmente activo y con mucho crecimiento a futuro. Oh, pues perfecto. Oye, pues no sé si quieras agregar algo. Seguramente preguntas habrá muchas, pero pues, al final creo que dijiste mucho. ¿Qué faltaría por decir? Pues que, como les decía yo, es un ramo totalmente vivo, es un ramo muy activo, es un ramo que todavía tiene desarrollo, pero que necesitamos que sepa cada uno de los participantes manejar el ramo. Porque si no tenemos a un buen agente de seguros, a un buen suscriptor, a un buen analista de siniestros, si no sabemos hacer administración de riesgo, si no sabemos la colocación de reaseguro, etcétera, 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 pues obviamente, como cualquier cosa, si la manejamos mal, va a ser un desastre. Últimamente se ha relajado por muchas causas la capacitación. Entonces, yo creo, porque se habla de todo, ¿no? El reskilling y el upskilling y en fin, ¿no? Que la inteligencia no sé qué y bla, bla, bla. Pero si no partimos de la base del conocimiento, toda la mejor tecnología que tengamos en sistemas, toda la información que tengamos en las redes, y si no nos capacitamos, de nada nos va a servir. Bueno, es que a veces quizá confundimos los básicos con los medios para aplicar ciertas cosas. Así es, así es. Y no nos debemos de olvidar los básicos y saber utilizar los medios y toda esta situación. Son complementos, pero si solo nos basamos en los medios y eso, vamos a tener ese hueco enorme ahí que siempre nos va a causar traspiés.
Pues muchas gracias, Gerardo. Ya César anda por ahí, seguramente que querrá decir algo. No te escuchamos, César. Si abres tu micrófono, te vamos a escuchar. Ahora Bueno, sí. ¿se escucha? Ahora sí. Agradecerte, Gerardo, por la plática y las respuestas a todas las preguntas. Hay muchas y también en Facebook Live hay muchas. Piden por ahí tu dato de contacto en Facebook. Entonces, no sé si nos quieres compartir Ya lo de dio. Ya lo dio, que es Okay. ahí en Facebook lo pueden localizar como Seguro de RC y en LinkedIn como Gerardo Díaz. Así es. Pues un Perfecto, placer, pues muchas Gerardo. gracias. De verdad, es un gusto y bueno, amigos, tanto de Facebook Live como de Zoom que nos acompañaron, muchas gracias. Ya saben que utilizar los servicios de un coach a veces es bueno, en todas las actividades es bueno. Yo creo que en esto yo creo que vale la pena echarse una asomadita o por lo menos tomar un curso, y no es que lo estoy promoviendo, pero pocos se dedican a esto de una manera tan fina, ¿no? Es que muchas gracias por acompañarnos.